Hola, buenos días a todas y a todos. La verdad es que estoy muy contento de poder estar aquí en Alcantarilla con todos ustedes y sobre todo al lado de Diego, del autor del libro que vamos a presentar a continuación. Es una oportunidad pues maravillosa. La verdad es que en torno a las celebraciones del Día del Libro siempre nos juntamos las personas, los hombres, las mujeres, las personas que amamos la cultura y que amamos, como decía Almudena Grandes, que ya no está con nosotros, la capacidad de viajar que nos provocan los libros, es decir, la capacidad de estar en otros universos dentro de nuestro universo. Así es que gracias por esta invitación, gracias Diego, gracias por invitarme a estar este ratito con ustedes. Y me centro directamente ya en la presentación del autor y de la obra. Diego Clares Costa, que es de aquí, de Alcantarilla, es profesor de filosofía en el Instituto de Enseñanza Secundaria Goya de Molina del Segura. Es doctor en filosofía por la Universidad de Murcia con una tesis sobre la ética de Henri Thoreau. Traductor de la obra Manzanas Silvestres de Thoreau en 2018 y traductor y compilador de la antología Revolucionar cada día, publicada en La Rabia 2019. Es traductor de diversas obras de Thoreau, como Historia Natural de Massachusetts, La sucesión de los árboles forestales y Noche y luz de luna. Es autor igualmente de los artículos Vida y Wilderness en Ágora, publicado en Ágora en el 2018, El paseo como método filosófico en Raonar en 2021 y Henri Thoreau, La pobreza voluntaria como ejercicio crítico en Walden, Trópicos 2022. Y es el autor del libro que nos reúne aquí, que es La vida pedestre. Hablando de Diego Clares, digo en esta presentación que lo conocí en el año del Señor en que los sapiens nos hemos juntado sin juntarnos a través de las pantallas para hablar de lo divino y de lo humano. Gracias a su tío Diego Clares también y a un encuentro pedestre como el libro. Gracias también a Carmen, a Rosy, a Cristina, a Laura, con las que comparto paseos por las calles de Madrid, por las conferencias de Irene Vallejo, por el Museo del Prado, por discusiones políticas, filosóficas, medioambientales, artísticas e incluso enológicas. Diego, nuestro autor, ha construido un libro desde las ideas y desde su experiencia. Un libro poliédrico en el que las diferentes caras en las que se asienta y se posa su mirada nos ofrecen diferentes aspectos de la vida pedestre, desde una fundamentación epistemológica de la filosofía ambiental en la que se enmarca su trabajo hasta una teoría general del paseo. Vamos a explorar alguna de esas caras de este poliedro fantástico y mágico desde el diálogo. El libro entero es una propuesta de diálogo entre el autor y la naturaleza, entre el lector y los caminos, entre lo denotativo y objetivable y lo connotativo e interpretable, entre la filosofía y la vida. Por ello hemos decidido construir esta presentación desde el diálogo, ¿verdad, Diego? Exactamente. Así es que yo voy a hacerle algunas preguntas y él nos va a ilustrar sobre su libro y su obra. Diego, ¿cómo definirías el libro? ¿Un libro de filosofía? ¿Un libro autobiográfico? ¿Un relato de viajes? ¿Un libro de autoayuda? ¿Dónde enmarcarías el texto? ¿En qué corriente del pensamiento? Bueno, creo que no me arreglo si digo que es un libro de filosofía, pero claro, esa denominación tiene bastante trampa, porque cuando hablamos de filosofía estamos hablando de un concepto muy amplio históricamente, y a mí me gusta enmarcarlo quizá con un poco más de precisión en lo que sería una investigación filosófica expuesta como una especie de texto de ensayo más poético o literario, en el sentido quizá de las obras, por ejemplo, del propio Thoreau y de otros autores que desarrollan una escritura no tan centrada en los conceptos, en la abstracción, en la disertación sobre ideas
de mundos alternos, sino en la vida y en la experiencia y sobre todo en un lenguaje muchas veces alegórico y muchas veces cercano a lo que más nos afecta, ¿no? a nivel vital y a nivel corpóreo. En ese sentido, el texto que trata sobre el paseo es filosófico en cuanto que ahonda, investiga qué es el pasear y cómo definirlo y cómo aplicarlo en diferentes facetas, y eso es una actividad probablemente filosófica, el de preguntarse el porqué, las causas de las cosas, sus razones más radicales, pero expuesto de una forma que quizá a un filósofo académico le resultaría un poco aberrante, ¿no? Evidentemente sin pasar al campo de la posmodernidad y de la opinión y del todo vale, ¿no? sino con un rigor argumental sobre todo, que siempre he intentado seguir, incluso en las partes que por su temática y por su intención son incluso más retóricas a veces, ¿no? Una exposición más retórica, sobre todo en la primera parte del libro, que es contra la apatía, ¿no? Y como corrientes, por cerrar un poco las preguntas, ya que también me preguntabas por enmarcarlo en corrientes, yo siempre me enmarco evidentemente en la perspectiva más zoroviana, pero también en la corriente aristotélica, en la forma de estudio que desarrolla Aristóteles y en esa forma de investigar cualquier mínimo detalle minucioso que tenía Aristóteles, ¿no? Que incluso en algunos textos que ya hemos perdido, incluso investigaba hacia dónde se caían los borrachos durante los simposios, es decir, esos detalles minuciosos de Aristóteles. Muchas gracias, Diego. La verdad es que la anécdota de esa investigación tan minuciosa es muy encantadora. Deberíamos de seguir manteniendo esa curiosidad aristotélica, y tú eres un claro exponente de que sigue siendo importante. Bueno, pero no vamos a hablar de Aristóteles, sino que conocemos tu interés en Thoreau desde hace años. Thoreau ha significado para la filosofía un pensamiento, permíteme expresarlo así, al filo de lo imposible. Revolucionario, anarquista, desafiante al Estado, estuvo en la cárcel por no pagar impuestos. También otros grandes filósofos y poetas que mencionas, como Walt Whitman. De Estados Unidos transitas hasta el Japón, los samuráis, los haikus. ¿Qué nos trae tu libro de Thoreau y qué nos trae de Oriente? ¿Cuál es el punto de diálogo, el puente y punto de diálogo entre las dos civilizaciones? ¿Cómo pasean los thoreauianos y cómo pasean los poetas japoneses? Bueno, realmente la conexión, voy a empezar con la conexión. No es, bueno, es en parte mía porque yo he investigado esa conexión, pero es curioso porque yo tenía intereses coincidentes en autores japoneses y en autores estadounidenses como Thoreau, como Walt Whitman, y poco a poco me he ido encontrando con coincidencias que no son solamente anecdóticas, que no es solamente una coincidencia de ideas, sino que son unas influencias históricas interesantes a través de, por ejemplo, de la psicología de William James, ¿no? Que evidentemente está influida por los trascendentalistas, por Thoreau, por Emerson, y bebe de todos ellos, que eran sus referentes en su momento, y también influye a la escuela de Kioto a través de Nishida, que en su primera obra además cita a William James reiteradas ocasiones. Y luego llegamos, durante todo el desarrollo de la escuela de Kioto, a la filosofía que Watsuji llama relacional, que yo aquí llamo ambiental, en el sentido de la relación con el entorno, la relación con los ambientes, y que Thoreau también trabajaba en el sentido de investigar los lugares. O sea, la mayoría de las obras de Thoreau están reflexionadas desde lugares, ya sean lugares naturales o lugares civiles. Y ese punto de vista, y también el punto de vista sobre el paseo, que fue lo que a mí me llamó más inicialmente la atención de Thoreau para trabajar este tema, es lo que más adopto de él. No es la única referencia en cuanto a mi investigación sobre el paseo, pero sí que me hizo tomarme el tema mucho más en serio, porque no es solamente un uso ocasional, puntual, anecdótico
o una especie de alegoría, el paseo, ¿no? El pasear como una especie de transitar por ideas. No, Zogó utiliza el paseo como método específicamente para moverse por los lugares, para comprenderlos, y eso me hizo tomar mucho más en serio el tema. Luego, aparte, antes de este libro, yo estuve escribiendo más sobre diferentes cuestiones relativas al paseo, y uno de los primeros autores que tomé como referente para elaborar pues este tipo de escritura más literaria que filosófica, o que académica, mejor dicho, era Matsuo Basho, precisamente, y de hecho en más de una ocasión lo tengo en cuenta durante este libro también. Muchas gracias. La verdad es que Oriente y Occidente siempre han sido las dos caras del saber, la solar y la lunar, y tender puentes siempre es ampliar nuestro conocimiento, y te lo agradecemos mucho tus lectores. Bueno, quería entrar ya en harina con cada capítulo del libro. Tu primer capítulo se titula Contra la apatía, y en él nos ofreces una brevísima historia del paseo. ¿Podrías contarnos un brevísimo paseo por la historia de tu libro? ¿Cómo fue la idea de construirlo, el proceso de escribirlo, la decisión de publicarlo y la acogida de los lectores? Curiosamente, la mayoría del libro estaba escrito antes de construirlo, porque este libro, la historia de este libro, empieza con la destrucción de un libro que yo había escrito antes. Yo empecé no recuerdo si sobre 2017 o 2018, a redactar un texto que se titulaba como la segunda parte, el segundo capítulo de este libro, que es eupatía, ese concepto que se refiere a la teoría general del paseo, o del buen paseo, ¿no? Utilizando la etimología griega. Pero claro, ese libro estaba construido de una manera que no me convencía. El contenido estaba ahí, yo había estado indagando, tenía muchísimas referencias a partir de mi propia experiencia. De hecho, el libro comenzó con lo que yo iba escribiendo durante mis paseos y continuó con lecturas y viajes y mucha interacción también con compañeros que revisaban lo que iba escribiendo, que me hacían comentarios. Por ejemplo, Laura Replinger, que siempre pues ha estado aguantando lo que escribía y comentando en la medida de lo posible para intentar que mejorara. Pero no me convencía, y este libro empieza con una reconstrucción integral de todo el libro y un replanteamiento desde cero de cuál tenía que ser la estructura. Entonces, es un libro completamente distinto en cuanto a construcción, muy similar en cuanto a contenido, porque yo tenía las ideas ya muy claras respecto a lo que quería incluir, de modo que está construido casi desde cero, ¿no? Entonces, la historia desde 2019 hasta el 21, que es cuando termino y publico el libro, es esa. Es una historia de reconstrucción integral desde cero, de replantear todo el esquema, de reorganizar todos los contenidos, de volver a mis libretas donde tenía todas las notas y volver a organizar todos los contenidos, de destruir los textos ya hechos y volver a revisarlos todos. Y bueno, un trabajo arduo al final, porque me llevó pues eso, unos 4 o 5 años, pero muy satisfecho con el resultado, la verdad. Pues muchísimas gracias. La verdad que los lectores estamos aún más satisfechos porque nuestro trabajo ya es la destilación del tuyo. En esos 4 años, el placer de leerlo, que se pasa mucho más rápido que esos 4 años de escribirlo, es algo que te agradecemos. Que no hay precio para pagar ese trabajo. La pregunta que teníamos preparada es: Eupatía es el segundo capítulo, está lleno de clasificaciones o taxonomías que nos muestran una diversidad enorme en el paseo. Háblanos de este término, del término de eupatía y de los tipos de paseo que muestras en tu libro. Y me atrevo a preguntarte algo más personal y más íntimo. Cuéntanos qué tipo de paseo es el que más te gusta a ti y danos tus razones. Bueno, el término eupatía, que ya lo he avanzado un poco antes, viene del griego. En griego, el patos es el paseo, el pasear, de ahí viene peripatético, es decir, los que filosofaban en torno a los lugares de paseo o por los lugares de paseo. El término eupatía
el prefijo también en griego significa bueno o bien, ¿no? Entonces sería como el paseo bien hecho o el buen pasear, ¿no? Es un poco una broma en referencia a la eudaimonía, que en ética la conocemos más. Normalmente se traduce por felicidad, que es el término que utilizaba Aristóteles en la Ética Nicomaquia. Y básicamente la idea que yo tenía era exponer una teoría de la diversidad de formas de paseo y de cómo cada uno se perfecciona en función también de sus características, no mediante un ideal, no mediante un tipo de buen pasear externo, ¿no? Que era precisamente lo que también criticaba Aristóteles de Platón, en el caso del bien como un absoluto externo a las condiciones de la vida. No, para Aristóteles el bien tenía que configurarse dependiendo del tipo de vida que llevamos y de los fines que decidimos conseguir en nuestra vida. Y del mismo modo, yo considero los tipos de paseo en función de los fines también y en función de las condiciones. De hecho, son los dos ejes que yo utilizo para distinguir diferentes tipos de paseo. Dependiendo de los fines, si son fines físicos, corpóreos, llegar a un lugar, ejercitarse uno mismo, o si son fines culturales, intelectuales, como pueden ser pasear con un amigo para dialogar, o como puede ser investigar y explorar los lugares y conocerlos, ¿no? Entonces, dependiendo de los fines, hay diferentes tipos de paseo. Y también dependiendo de la relación, tendría que decir la relación con el entorno, con las circunstancias, con los lugares por los que paseamos, si nos importa más el lugar o si nos importa más el propio yo, la propia conciencia, ¿no? En tanto a nivel físico, en el que hablamos de un paseo para llegar a lugares en el cual nos vinculamos mucho con el entorno, o un paseo para ejercitarnos físicamente, en el cual nos identificamos con el individuo, tanto para eso como para otros paseos más culturales, como podría ser el diálogo o la reflexión que se centra en los individuos que están paseando, o la exploración y el conocimiento del entorno que se centra en el lugar, ¿no? Entonces, esos dos ejes los utilizo para distinguir tipos de paseo. Y creo que se nota en el libro que mi favorito es lo que yo denomino paseo tempestivo. Y es mi favorito, entre otras cosas, porque además, o sea, se nota que es mi favorito porque además yo le puse el nombre, porque no me gustaban los nombres que había para ese tipo de paseo, que es un paseo de gran contenido intelectual, de ejercicio poético y cognitivo, pero centrado en el entorno, y no como una exploración sin más, sino como un acercamiento íntimo con el lugar. Por eso lo de tempestivo, porque se adecúa a los climas, porque el individuo que pasea intenta comprender más cercanamente esos lugares y en qué le afectan. Pero evidentemente yo no me posiciono con que un paseo sea mejor que otro, porque cada uno pues tiene sus fines, tiene sus condiciones, y cada uno de estos paseos pues tiene su lugar y su momento, ¿no? Hombre, eso es verdad. Hay quien pasea para mantenerse en forma y está también muy bien. Pero el paseo tempestivo a mí personalmente me parece que une dos cosas que acabas de decir que son maravillosas. Es la capacidad de desarrollar cognitivamente la mirada hacia afuera y la capacidad de desarrollar esa misma mirada hacia adentro. El afuera y el adentro es lo que nos da una paz que siempre andamos buscando. Está muy bien. En el tercer capítulo nos hablas del paseo y lo relacionas con temas que los malos periodistas llaman de rabiosa actualidad. ¿Qué tiene que ver el paseo con los lugares, con los climas, con los alimentos, con las simpatías que despierta, con el tiempo y con el espacio? Creo que este capítulo, el tercero, es quizá el más complejo y al mismo tiempo el más simple, porque yo me planteé, una vez ya expuesta la teoría general del paseo, que es el capítulo anterior, elaborar lo que yo considero que es una aproximación más pura a los lugares y más completa. No necesariamente como uno de los tipos de paseo en concreto, aunque tiene más que ver con el tempestivo, sino como cualquier tipo de aproximación en general pedestre a los lugares y las influencias que tiene culturalmente. Entonces es un texto que transita
y que desarrolla lo que yo llamo filosofía ambiental, lo que Watsuji denomina más filosofía relacional, concepto con el que también últimamente me identifico bastante, que vendría a ser un tránsito, digo, desde los lugares, desde las condiciones más crudas del entorno que transitamos, hasta los conceptos culturales y la forma que tenemos de interpretar y de entender el mundo a partir de esa relación, ¿no? Pasando, por ejemplo, por los alimentos, que ya no son solamente el lugar, sino las necesidades que tenemos transitando los lugares, ¿no? Lo que llevamos con nosotros, la comida que tenemos que llevar o la que encontramos, la simpatía, que son ya las relaciones más emotivas que establecemos con esos entornos. Un capitulito, una parte de ese capítulo que se llama Clima e Historia, que seguramente es de mi favorita de todo lo que he escrito en este libro, que es una interpretación de los lugares en función de los significados culturales que les damos. Y ya dos capítulos finales, dos partes finales, la del transeúnte, que es el individuo que ya está introducido en esos entornos de manera más cultural, y el moverse en el tiempo, que es la última parte, que a mí me gustaba como juego, porque normalmente hablamos de movernos por los espacios, pero el movimiento por el espacio genera tiempo, genera un tiempo distinto, genera una concepción del aquí, del ahora, de la historia, del paso del tiempo también, porque dependiendo del ritmo, dependiendo de la forma en la que paseamos y los lugares, percibimos la temporalidad de formas distintas. Entonces, ese tránsito desde los lugares más crudos hasta esa interpretación cultural me parecía una aportación interesante, una perspectiva interesante a este libro. Bueno, Diego, no quiero que nos cuentes todo el libro capítulo a capítulo, porque queremos que lo compre todo el mundo y que todo el mundo lo pueda disfrutar leyéndolo, no solamente contándolo. Por eso, para terminar, quería pedirte que nos dieras una razón por la que debamos leer tu libro. ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué vamos a conocer y aprender en él? ¿Cómo nos va a acompañar en este tramo que es nuestra vida? Bueno, el libro, yo creo que lo principal que aporta, o que yo he querido aportar, sobre todo al tema del paseo, es una visión amplia. Una visión amplia que yo normalmente no encuentro en otros autores que tratan sobre el paseo. Hay algunas visiones más amplias que otras, pero este intento de visión integral de las características que definen cualquier tipo de paseo, estas características generales, no absolutas, sino amplias, que van moldeándose, normalmente no la encuentro, porque cuando uno escribe sobre el paseo, intenta escribir sobre un paseo que él hace, o sobre un paseo que conoce, o sobre un paseo que quiere defender. Y yo aquí no quiero defender un paseo, yo aquí quiero defender el paseo como actividad que tiene múltiples facetas y múltiples concreciones. Entonces, yo creo que la aportación y lo que más puede ayudar al lector este libro es esa perspectiva amplia que pocas veces se encuentra, y además queda mal que yo lo diga, pero es la intención que yo tenía, pues en un texto que intenta ser ameno y ser constructivo a la hora de uno replantearse, repensar la forma de moverse por los entornos, ¿no? Plantearse que a lo mejor hay formas de paseo que él no ha explorado todavía. Por mucho que todos los días salga, a lo mejor ha realizado 3, 4 paseos, pero yo hablo de 7, 8 o más, ¿no? Dependiendo, porque en cada sección del libro pues hay muchas concreciones. De hecho, hablo incluso de una infinitud o una imposibilidad de definir exactamente cuántos tipos de paseos exactos hay, ¿no? Entonces yo creo que ese es el aporte más potente, y el apoyo que yo quería dar a cualquier lector y a cualquier paseante para repensar esa actividad, que siempre está bien, ¿no? Incluso mientras uno pasea, pues llevarse un librito, yo a veces lo hago, más de poesía o más de ensayo, abrir una página, leerla y bueno, repensar un poco en el entorno en el que está, acerca de lo que está leyendo,
y relacionarse de una forma renovadora, hasta cierto punto, en la medida de lo posible, con el entorno que habita. Muchas gracias, Diego. Yo creo que el acto educativo, que es tu libro, yo lo comparo mucho con el acto educativo, es un libro que tiene las dos vertientes. Es ameno, lo puedo decir porque lo he leído 2 veces, primero en la tertulia y ahora para preparar la presentación, y es instructivo, es ameno, pero no es esa amenidad de jugar, de estar solamente jugando, sino aprendiendo a través del juego. Eso los docentes lo apreciamos mucho en el acto educativo, es decir, aprender amenamente o estar bien aprendiendo. Yo confirmo lo que has dicho, me alegro mucho de todas tus respuestas, que me han parecido fantásticas, y yo ya no sé qué más preguntarte, darte las gracias por estar aquí e invitar a todas las personas que están a comprarlo, leerlo y disfrutarlo y regalarlo, que también es una posibilidad de compartir cultura. Muchas gracias, Diego. A ti, Paco.